En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Me estoy acordando del libro ese que tenía la trama del problema de los tres cuerpos, con lo de esa civilización alienígena que estaba de camino al planeta Tierra para conquistarlo. Sobre todo en la obsesión de esos extraterrestres por anular los avances científicos de la humanidad. Estaban convencidos de que durante los 400 años que iba a durar su travesía hasta nuestro planeta, la humanidad habría desarrollado la tecnología adecuada para derrotar su intento de conquista. Hola, José. Buenas, Antonio. Era razonable que esos alienígenas creyeran eso porque habían estudiado bien la historia de la humanidad. Y para bien o para mal, desde el fin de la Edad Media y con la Revolución Industrial, la humanidad empezó a progresar tecnológicamente a velocidad de crucero. Por ejemplo, entre la primera máquina de vapor y el primer ferrocarril solo pasaron unos 40 años. De ahí el miedo de esos alienígenas que eran conscientes de la historia de la humanidad en ese sentido. Pero no todos los inventos que se llevaron a cabo terminaron formando parte de este progreso. Algunos se vendieron como auténticas novedades para que, al final, con el paso del tiempo, se mostrasen inútiles. Vamos a comentar algunos de esos inventos infames. Menudo chasco debe ser eso de tener una buena idea, estudiarla de forma meticulosa, trabajarla y financiarla para finalmente fracasar y ver cómo esa buena idea no era tan buena idea. Sí, eso es un resumen de mi elección de la carrera, pero bueno, el chasco es aún mayor si años más tarde alguien se basa en aquella idea y consigue tener éxito. ¡Qué coraje debe dar eso! La historia, que nos ha dejado de todo. A ver, también tiene casos de inventos fallidos que no despegaron en su lanzamiento, pero que sentaron las bases para avances tecnológicos futuros. Dicho de otra manera, en el mundo de la innovación, el momento es determinante. Fíjate que a lo largo del siglo XIX y principios del XX, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos registró una serie de inventos que, a día de hoy, nos parecen ridículos. Desde cachivaches para la higiene personal hasta soluciones bizarras para problemas de la vida cotidiana. Porque bizarra fue aquella idea de ataúd indicador de vida. Un invento que incluía una serie de manijas en su interior para que la persona que estuviese dentro pudiera avisar de que no estaba muerto del todo. Hoy día esta idea nos puede dar risa, pero en aquella época el miedo a ser enterrado vivo era real. De ahí este invento, que no prosperó, obviamente. Otro invento curioso fue un dispositivo para evitar que los pacientes psiquiátricos se masturbaran. Esta ocurrencia, perpetrada por un tal Ellen Perkins en 1908, fue una de esas soluciones extremas para controlar el comportamiento humano. Si en aquella época lo del miedo a ser enterrado vivo era una realidad, no lo era menos el convencimiento de que la masturbación provocaba locura. ¡Caray! Mucho más amable fue la ocurrencia de James Boyle, que inventó un cacharro que servía para levantar el sombrero al hacer una reverencia. Se trataba de un invento que eliminaba la necesidad de usar las manos a la hora de saludar. Un intento de innovar en eso de mantener la elegancia. Fue un fracaso, por supuesto, como las gafas para gallinas. Perdona, ¿acabas de decir gafas para gallinas? La imaginación no tiene límites, querido compañero. Que no te extrañe que también se buscase soluciones para los animales. ¿Y qué solucionaba el ponerle gafas a las gallinas? Obviamente no era para corregirles la miopía. El propósito era que no se picaran entre sí y se sacasen los ojos. Original, mucho. Útil, en absoluto. Yo voy a dar un salto en el tiempo para hablar de otro de esos inventos que no llegaron a cuajar. Habrá parte de la audiencia que recordará los formatos VHS y beta de los años 70 y 80. Me acuerdo, maldito sea, el incontestable paso del tiempo. Ambos eran formatos domésticos para ver películas, sobre todo. Ibas al videoclub y pillabas una peli en VHS o en beta dependiendo del reproductor de vídeo que tuvieras en casa. Y a pesar de que el formato beta llegó primero, no pudo sobrevivir a su gran competidor, el VHS. Siempre tuve curiosidad por eso. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó que la avaricia rompe el saco, José. La empresa que ideó el formato beta fue la todopoderosa Sony. Y lo tenía todo para triunfar, porque técnicamente era superior a sus competidores. Pero se vinieron arriba y decidieron que sería una buena estrategia no ceder los derechos de fabricación a otros fabricantes y quedarse con el desarrollo del invento en exclusiva. ¿Y no fue una buena decisión estratégica? Todo lo contrario, fue lo que condenó al formato. Su gran competidor, VHS, sí otorgaba licencias a otros fabricantes para que produjeran reproductores para este formato. ¿Y qué pasó? Pues que el VHS se expandió rápidamente, se popularizó y se hizo más cercano a todo tipo de clientes y... Los distribuidores de películas preferían sacar sus películas en VHS antes que en beta porque tenían más difusión. Eso es. La estrategia monopolística del formato beta fue derrotada por una estrategia de mayor accesibilidad. El hecho de ser mejor tecnológicamente no fue garantía de éxito.
Este es un claro ejemplo de cómo un invento debe considerar su capacidad de adaptación a las necesidades del mercado si quiere ser un triunfo comercial. ¡Viva el mal! ¡Viva el capital! ¡Ah! Te voy a contar uno de esos inventos que en su día fueron un fracaso, pero que con el tiempo inspiraron a otros que sí tuvieron éxito. A ver, sorpréndeme. Nosotros pertenecemos a una generación en la que tener un Walkman era algo tan moderno como normal. Pues mira, a principios de los años 30 del siglo XX, un inventor berlinés quiso adelantarse a todo el mundo construyendo un sombrero que a la vez era radio. Anda, qué ingenioso el tipo. El invento era un sombrero con dos grandes antenas que sobresalían de la parte superior para sintonizar las emisoras mientras uno andaba tranquilamente. Estéticamente no era muy atractivo el invento este. Esa fue una de las razones por las que nunca llegó a tener éxito comercial. Con esas antenas que parecían cuernos, y por aquel entonces, creo que lo de sintonizar canales no era algo fácil, más ibas andando. Pero ahí tenemos lo que podría entenderse como uno de los precursores del Walkman. Pero lo del sombrero radio era poco práctico, la verdad. Para poco práctico el invento que te voy a describir ahora. Bueno, poco práctico y peligroso. Porque de peligroso que fue, se dejó de usar. Venga, dispara. De disparo va la cosa, precisamente. Mira, estoy hablando de una cosa denominada el fuego griego. Un invento militar tan enigmático como letal. Se tienen pistas de este invento en el siglo VII de la Era Común, durante una batalla que enfrentó al emperador bizantino Constantino IV contra el califato omeya. ¿Y qué era eso del fuego griego? Era una sustancia inflamable, lógicamente, pero su fórmula exacta sigue siendo desconocida. Lo que tenía de especial es que podía arder incluso sobre el agua, una versión primigenia del terrible napalm. En aquella época eso debía proporcionar una ventaja enorme en las batallas navales. Sí y no. Por un lado cumplía el objetivo de infligir un gran daño al ejército enemigo, pero por otro era tan inestable y tan difícil de controlar que a menudo eran los propios soldados bizantinos los que acababan cayendo. Era habitual que el fuego griego explotara antes de tiempo, incluso mientras los transportaban. Para más Inri, tampoco había una manera segura para almacenarlo. ¿Pero qué llevaba que lo hacía tan peligroso? Se cree que contenía una mezcla de sustancias como resina de pino, azufre y cal viva, pero no se ha podido confirmar. El caso es que se dejó de usar por lo que te acabo de contar. Los accidentes en el manejo del fuego griego causaban tantas bajas en el propio ejército bizantino que decidieron abandonar este invento. Yo te voy a hablar de un invento más inofensivo que también fue un fracaso. Y del mismísimo Leonardo da Vinci, para que veas que ni los genios estaban a salvo de tener ocurrencias bizarras. A ver, cuenta, ¿de qué invento se trata? Pues de unos zapatos para caminar sobre el agua. La verdad es que da Vinci concibió este invento como uno más de los que ideó para el ámbito militar. El objetivo de estos zapatos era así de simple: permitir que los soldados cruzaran fosos e invadieran barcos enemigos sin ser detectados. Caminando literalmente sobre el agua. ¡Qué locura! Lo que Leonardo da Vinci ideó fue una especie de flotadores que se ataban a los pies y que, en teoría, permitiría mantenerse a flote mientras avanzaba sobre el agua. Me da a mí que cuando llevó la teoría al terreno práctico se llevaría una decepción. Eso fue justo lo que pasó. La realidad fue menos espectacular de lo que da Vinci había imaginado. Fíjate que él era muy meticuloso a la hora de hacer cálculos y ya había mostrado tener buenos conocimientos sobre los principios de flotabilidad. Pero hacer funcionar esos zapatos se le complicó un poco. Y mira que el invento puede parecer no tan descabellado, al menos como idea. A ver, hubo experimentos posteriores basados en sus esquemas, pero se descubrió que mantener el equilibrio sobre zapatos flotadores es una tarea prácticamente imposible. Los que no se caían no podían avanzar. De avanzar precisamente es el siguiente invento que en su día parecía que iba a revolucionar el tema de la movilidad personal. ¿Te acuerdas del Segway? Una vez me monté en uno. ¿Y te gustó o no te gustó? Bueno, formaba parte de una ruta turística y la verdad, no me pareció tan manejable como pensaba. Creo que ese invento ha quedado como una especie de atracción minoritaria, lejos del objetivo de que fuese utilizado a gran escala. El futuro ha decidido que el patinete eléctrico es el auténtico triunfador en el terreno de los vehículos de movilidad personal. Pero hace algunos años, en el 2001, el Segway fue presentado al mundo como una auténtica revolución, a saber, un vehículo eléctrico de 2 ruedas y autoequilibrado que prometía cambiar la forma en que la gente se movía por las calles de su ciudad. En principio no pareció una mala idea. ¿Qué falló? Fallaron varias cosas, José. Mira, para empezar, el precio. Unos $5.000 de la época costaba el cacharro. Con este precio, la gente seguía prefiriendo las bicicletas o las motos pequeñas. Con eso queda todo dicho. Espérate que hay más. Otro de los grandes problemas que tenía el Segway era su sistema de autoequilibrio. Quienes se permitieron el lujo y el capricho de comprarse este cacharro empezaron a quejarse de que era inestable y que provocaba accidentes. Los ricachones se quejan por todo, caray. Uno de los gerifaltes de Segway, Jimmy Heselden,
Se mató con uno de estos cacharros al caer por un acantilado. La experiencia que yo tuve no fue del todo buena, me resultó bastante incómodo. Ojo, que lo dice alguien que en su día se movía por la ciudad con un monociclo. Pues me resultaba más cómodo el monociclo, ¿qué quieres que te diga? No te enojes, hombre. Venga, vamos a ir acabando el programa con otro invento que fue una buena idea y a la vez un fracaso. Me voy a remitir a un clásico, Franz Reichelt, el sastre volador. Nos vamos a principios del siglo XX, cuando el tema de la aviación estaba empezando a ser más conocido. A este buen hombre se le ocurrió diseñar un traje para los pilotos de aviones que también funcionara como paracaídas. Ah, ya sé a cuál te refieres. Pues sí, un clásico entre los clásicos. Su idea partía de una premisa razonable y tuvo unos resultados alentadores con sus primeros prototipos. Obviamente usaba unos maniquís para hacer las pruebas. Los lanzaba desde un 5º piso de altura y el traje se desplegaba haciendo que estos maniquís aterrizasen de una forma segura. Esa era la idea. Cuando en caso de emergencia un piloto se encontrase en pleno vuelo, podría lanzarse del avión con su traje paracaídas y salvar la vida. Pero el pobre Franz Reichelt no lo consiguió. Lo frustrante es que a medida que iba perfeccionando esos primeros diseños, en vez de obtener mejores resultados, los tenía peores. Los maniquís acababan destrozados con los nuevos prototipos. Y él no lo podía entender, si lo único que estaba haciendo era mejorar lo que ya funcionaba. Hasta que le dio por pensar que el problema no era el traje, sino que la altura desde la que lanzaba a los maniquís no era lo suficiente. Convencido de que el último prototipo de traje paracaídas era el mejor, pidió permiso para hacer pruebas desde una altura mayor. ¿Y dónde mejor que en la Torre Eiffel? En 1912, las autoridades parisinas le dan permiso al bueno de Franz Reichelt para usar la Torre Eiffel como centro de pruebas de su supertraje. Y el 4 de febrero de ese año, 1912, Reichelt llegó a la Torre Eiffel con el paracaídas portátil. Había dicho que iba a usar maniquíes para hacer la prueba, pero al final no se le ocurre otra cosa que anunciar que sería él mismo quien saltaría. Los amigos intentaron hasta el último momento hacerle cambiar de opinión. Pero no cambió de parecer. Desde la primera plataforma de la torre, a unos 57 metros de altura, saltó con los brazos abiertos y se pegó tal castaña que abrió un agujero en el suelo. Por internet hay vídeos de aquel momento histórico. Sobra decir que Franz Reichelt no sobrevivió a aquello. Moraleja, los experimentos había que hacerlos con medidas de seguridad adecuadas. La verdad es que sí. Yo una vez quise hacer un experimento gastronómico mojando gambas en café. Pero qué burrada me estás contando, José. Creo que es la primera vez que alguien se atreve a mezclar café con gambas. La primera vez y la última, porque está asqueroso. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.